Siempre conversar contigo aquí. Yo estoy a la orden. Sí, sí, gracias. En este caso me gustaría ver cómo la economía. Luis Abinader es un presidente que hasta suerte ha tenido de que no se le ha creado una crisis. ¿En qué sentido? Recibió este país en medio de una pandemia económica y de salud pública que continúa de salud pública. La economía va moviéndose, pero no es lo que se quiere. Se quiere una economía que crezca en base a la producción, no en base a préstamos ni financiamiento, y lamentablemente incluso hay una deuda, se está cogiendo dinero hasta para comprar vacunas y la gente no lo entiende, pero aún así se mantiene una estabilidad política y económica envidiable, muy buena, y eso ayuda al gobierno a hacer cosas, te digo, a pesar de la situación. Pero bueno, ¿cómo tú ves la economía post-COVID? Porque estamos en COVID. No vamos a hablar de economía todavía post-COVID, porque todavía esto dura un año más. ¿Cómo tú ves el manejo que se le está dando a esto? Mira, yo quiero destacar, porque hay que ser justo, decía Juan Pablo Duarte. Yo quiero destacar y felicitar la buena labor del director de Impuestos Internos, señor Valdés, y el director de aduanas, Yayo San Lobatón. Ellos dos como ejes principales de la recaudación del Estado. Y también reconocer que el presidente Luis Abinader ha marcado una tendencia hacia el ahorro en términos de gasto público. Es verdad que el Estado Dominicano ha solicitado préstamos, pero también es verdad que el Estado Dominicano ha dejado de montar sistemas de corrupción. O sea, desmontado. No lo ha montado, porque el problema es que la corrupción dominicana es endémica, Marino. La corrupción no es de partidos. El gran problema de este país es que la corrupción no es del PLD ni del Partido Reformista, tampoco del PRD ni del PRM. La corrupción dominicana es endémica. Inicia cuando tú vas en la calle y le pides a un platanero, dame 200 pesos de plátano. Si te queda en tu vehículo, el platanero te da 200 pesos de Ravisa. No, y te da menos plátano, pero tú no lo cuentas. Pero que tú no lo cuentas. Pero también si vas al mecánico y le dices al mecánico que tu vehículo tiene un fallo porque se apagó, por un fusible te cambian el radiador completo o el alternador. Es un problema estructural de la corrupción dominicana. Entonces no me pueden hablar a mí. En el triángulo de la corrupción, la base, la política, lo que pasa es que hay un plan de desacreditar el sistema político. Pero los grandes corruptos de este país son los empresarios. No hay posibilidad de una corrupción pública sin un empresario privado. Sí, no. El capital originario, la acumulación originaria comienza en el Estado. Claro, casi nadie puede mostrar una fortuna limpia aquí desde la época del ILIS que comenzaron las familias, grandes familias que se adueñaron. Pero no hay posibilidad de corrupción pública sin sociedad privada. Con la invasión del 16, ¿qué pasó? Los norteamericanos se quedaron con el este. Claro. O sea, pero no, vamos ahora, mira qué pasa. ¿Qué quieren los dominicanos de a pie, de la calle? Esos muchachos que tú ves ahí que trabajan un horario altísimo y cuando cobran no le dan, hasta a ti y a mí, aunque nos vean con una chaqueta. Tenemos igual, el dinero no nos da, tenemos que trabajar 10 veces al día en diferentes lugares. ¿Qué quiere la gente? Que si hay persecución a la corrupción, que se recupere el dinero. Sí, pero eso es una aspiración que tiene un proceso cíclico. Sí, pero porque no es una vara mágica. Pero bueno, vamos a verlo ahora en este gobierno. Este gobierno tiene dos desafíos por delante. Se quería un ministerio público independiente, yo digo objetivo, porque también ninguno somos independientes. Me inscribo. Si se está persiguiendo la corrupción anterior, lástima que nada más sea la de Danilo, que no sea toda la que ha avanzado durante los últimos 25 o 30 años. Que se recupere el dinero, si es cierto, porque ¿qué hace una persona con 30,000 millones de pesos? Hay un aspecto. Perdóname, para que me conteste, esa parte y la otra, evitar que haya corrupción ahora. Sí, porque tú no haces nada con parar, perseguir corrupción anterior y permitir que haya ahora. Entonces ese es un logro de Luis Abinader, darle duro por la cabeza al que le ponga la mano al dinero que es de nosotros, que es de los fondos públicos. Me gustaría ver eso. Ese es un logro de Luis, pero no solamente el presidente lo puede realizar. Él solo por sí mismo no puede. Es un asunto de concepto público, comunicadores, gobierno, empresario, iglesia, sociedad, junta de vecinos. Es un sistema completo. Ahora bien, aquí hace falta fomentar desde el Congreso esa ley, que es lo que tú hablas de la extinción de dominio.
Para recuperar los bienes tenemos que tener la ley de extinción de dominio. ¿Por qué no aprueban eso? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Porque quienes las tienen que aprobar son parte del problema endémico de la corrupción. Es que el problema no es de partido, te digo, no es de partido, es un problema estructural. Y como el problema es estructural, el problema inicia un día cada 4 años con las elecciones. Ahí inicia el problema donde el dirigente comunitario, para votar por un candidato diputado, lo primero que le dice es: ¿cuánto hay para mí? Dame lo mío. Estoy reunido aquí en el Colmadón, no he cenado. Mi mamá tiene cáncer, pero la mamá tiene 10 años que falleció. Y le cambia un voto por una receta. Entonces, cuando el diputado llega a través de un cúmulo de corrupción, ese diputado está comprometido con su dinero. Él es dueño de su dinero. Ahí inicia la corrupción pública. Entonces, la sociedad, de querer tener dinero para ese día de las elecciones, hace que tú te comprometas con sectores periféricos, con empresarios irresponsables. Porque si a mí me hablan del empresariado dominicano, ¿esto qué decir? Que esto es un empresariado correcto y honorable, pero dentro de esos honorables hay empresarios delincuentes. Esto es un sistema político decente, pero dentro de esos políticos decentes, aquí hay políticos delincuentes. Esto es un Congreso honorable, pero dentro de ese Congreso honorable hay un narcotraficante que lo acaban de amarrar en Miami, un supuesto narcotraficante, porque hasta que la justicia no lo condene, es su supuesto. Estamos en ese sistema, Marino. ¿Cuál es la solución de la sociedad dominicana? La gente quiere alimentos. Yo he contemplado en la primera tesis que escribí a partir de los medios digitales que escribo, que la gente tiene que volver a sembrar la tierra. Viene una gran hambruna a futuro, no a largo plazo, no a mediano plazo. Y nosotros tenemos la bendición como isla, que estamos geográficamente conectados con los vientos alisios y los vientos fríos que se juntan en la cordillera, y siempre tenemos agua, siempre tendremos agua. Lo que tenemos es que administrar el agua, sembrar la tierra y tener alimentos para el consumo dominicano y para venderle a ese mercado periférico del Gran Caribe. Vamos a fomentar la economía no solamente con el turismo, no solamente con los préstamos, vamos a volver a producir los alimentos. Date cuenta que el principal inversionista, por ejemplo, de grandes riquezas norteamericanas, están comprando tierra. Investiga cuál es la tendencia del mundo de los capitales de comprar tierra, porque tenemos ese proceso. Tenemos la necesidad de tener seguridad social y seguridad de todos los sistemas de salud. Pero tenemos una batalla. Tenemos una batalla con un sistema de salud que tú le pagas y le pagas. Cuando vas a una clínica no te quiere garantizar ni siquiera la consulta. Y mucha gente tiene que pagar por diferencia hasta 2,000 pesos de una consulta médica. ¿Cómo tú le pides a un ciudadano que gane 14,000 pesos mensuales que por una sola consulta de 2,000, aparte de la receta? Es un sistema de salud que tenemos que fomentar. Y por último, el sistema de economía nacional, que la gente tenga acceso a una vivienda. El presidente de la República ha dado cátedras de cuáles son los modelos que él va a implementar para la adquisición de vivienda. Pregúntale a un camarógrafo de este canal o pregúntale al que cuida los vehículos de abajo si tiene la capacidad solamente de pensar en comprar una vivienda. Cuando nosotros, los profesionales de clase media, para tener una vivienda tenemos que hacer un préstamo a 25 años, pagando prácticamente el 60% de los bienes que tenemos. Entonces, es un tema global de economía. Los dominicanos, en sentido general, sin politizar el tema, estamos bien, porque la crisis es mundial. El presidente tiene que seguir haciendo ajustes, pero este gobierno lo lleva bien y hay que felicitar a la política económica. Lo que hay que cuidarse, lo que siempre he dicho, es la brecha entre los que tienen mucho y los que no tienen nada. Ese es el cuidado que hay que darle, ese es el matiz. Bueno, ese es un punto importante que hay que ver, pero ponerse a analizar uno. Yo siempre digo, yo nunca digo el Congreso, yo digo los congresos dominicanos. No hacen cosas en favor del votante, igual que como critico a los municipios. ¿Quién es de los partidos políticos? ¿Cuál es la cara primera hacia el público? El alcalde. El alcalde. Claro. ¿Y qué hacen los alcaldes? Ahora yo te digo, te pregunto. Los partidos políticos, yo nunca he visto un presidente de la República reunirse con los alcaldes de su partido diciéndole, para decirle, miren, hagan de su gestión una gestión como si fuera la del presidente, para que cuando vengan las elecciones la gente pueda motivarse a votar. No, tiene que salir el presidente. Dime, en este caso los alcaldes del PRM, ¿cómo tú puedes valorarlo? Eso tiene un sentido crítico. Mira, Marino, el pasado 30
vía 30 de mayo, se cumplieron 60 años del ajusticiamiento del tirano. Trujillo, el dictador Rafael Leonidas Trujillo y Molina, llamado benefactor de la patria moderna, Trujillo murió hace 60 años, pero las prácticas de Trujillo se mantienen en el sistema dominicano. Aquí solamente matamos al dictador, pero las prácticas, las malas prácticas de la tiranía se mantienen. Cuando a una persona le hace un ritual al hombre, eso es una dictadura, eso es un episodio de una dictadura. Cuando yo tengo que, para hablar con usted, tenerle miedo, para tener una cita con usted tengo que hablar con 25 personas. Ese sistema, eso hay que desmontarlo, pero eso no es un asunto de este gobierno ni del gobierno que viene, repito, es cultural. El presidente de la República, yo no estoy de acuerdo con que se reúna con los alcaldes del PRM. Él tiene que juntarse con los alcaldes del país, con todos. Muy bien, mejor. Con todos. Mejor. Y con todos los alcaldes decirle, ustedes tienen dentro de su presupuesto la libertad de ejecutar obras primarias en cada municipio. La mayoría de los alcaldes, no los alcaldes grandes, porque los alcaldes grandes de este país se creen también semisfaraones, todos. Los alcaldes pequeños tienen 3 mujeres mudadas en cada municipio, dueño de la gallera y el matadero. Cuando mata el puerco hay que darle el filete al alcalde, pero no es un asunto de un alcalde de un partido. Es una estructura completa del pensamiento político dominicano que en algún momento este país tiene que despertar. Entonces, al final, los culpables son los de abajo, porque los de abajo son los que eligen. Y vuelvo al mismo génesis. Cada participación municipal se parece a su pueblo. Fíjate, antes de despedirte, quiero exhortar a que cuando se vaya a seleccionar los candidatos al Tribunal Superior Electoral, se tome en cuenta la capacidad que la va a demostrar, la juventud que la tiene y toda la sapiencia, diríamos, profesional de un abogado como Omar Ramos, que está acumulando apoyos, pero no porque acumule apoyos, sino porque él va a examinarse y va a demostrar que podría ser un buen miembro del Tribunal Superior Electoral. Queremos llamar a que se apoye en su momento a Omar Ramos Camacho, quien se va a candidatear al Tribunal Superior Electoral. No acostumbro nunca a promover a nadie, pero Omar, que puede ser mi hijo y es hijo de un hermano mío, prácticamente merece, y otros de su capacidad y de su honradez, pertenecer a una alta corte en la República Dominicana. Janel, gracias por haber venido aquí a Sobre los Hechos. Gracias, y aprovechar este último espacio para garantizarle y exhortarle a la población dominicana que se vacune, que es la única posibilidad de nosotros salir de esta pandemia a través de la inmunidad de la manada. El gobierno ha establecido una gran jornada de vacunación. Hay que aprovechar este espacio y vacunarse. Es una petición muy personal que le hago, y muchas gracias a este público que me sigue a través de esta plataforma interesante. Muy bien, Janel, ya nos veremos en otro programa de lo que hacemos aquí en este canal N Televisión. Estoy a la orden. Gracias por venir. Señores, hasta la próxima en Sobre los Hechos. Gracias por haber estado con nosotros.